Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros, confiados, nos dirigimos, Santa Familia de Nazaret. Haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, que en este tiempo se nos haga tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén. Muy buen día a todos los televidentes de su canal católico Utzig Ajao. Un día más en esta serie que vamos finalizando sobre el sacramento del matrimonio y de la familia. Hemos visto 3 puntos esenciales para tocar este tema. El primero, el matrimonio como una realidad natural. El segundo, como una realidad que ha de trascenderse. Y tercero, como una realidad sacramental. Y ahora vamos a concluir con la celebración litúrgica del matrimonio. Y un poquito también respecto a la historia, cómo se ha ido celebrando el matrimonio y la liturgia. Bien, es decir, el matrimonio, al ser una realidad natural, era un acontecimiento profano, es decir, fuera del templo, fuera de la liturgia, fuera del ámbito sagrado, porque una cosa es el ámbito sagrado y otro el ámbito profano. Pues era un acontecimiento profano. Y a la plenitud de los tiempos, a la llegada de Cristo, Él lo elevó a la dignidad de sacramento, es decir, de ser signo e instrumento de la unión de Cristo cabeza con su cuerpo, que es la Iglesia, en la fidelidad, el amor de 1 Corintios 13, la indisolubilidad, lo que Dios une no lo puede separar el hombre, y en la procreación y en la educación de los hijos en la fe. Este es el sentido del sacramento. También signo e instrumento de la Iglesia, como una pequeña iglesia, como una iglesia doméstica, como un lugar de comunión, un cenáculo de oración, una auténtica escuela de la palabra, es decir, una iglesia doméstica. Y la importancia de seguir a Jesús como la vocación propia de todo bautizado, pero en la realidad de la pareja, en la realidad de la familia. Se sigue a Jesús, pues, manifestando el amor a Dios por medio del amor humano. Bien, vamos a ver un poquito también la historia. Si ha sido un acontecimiento profano desde siempre, desde la creación del mundo, lo natural es que varón abandone a sus papás, la mujer abandone a sus papás, es decir, corten, renuncien a ese vínculo anterior y creen un vínculo nuevo, completamente nuevo. Si ha sido así desde siempre, pues las distintas culturas, tradiciones y costumbres de los pueblos, pues se ha venido manifestando este hecho, esta realidad natural, que no fue abolida por el pecado. El pecado de Adán y Eva, el pecado original que llamamos, no quitó, no abolió esta realidad y este hecho natural. Es querido por Dios. Claro, es un acontecimiento profano, ¿verdad? Pero querido por Dios, natural. Bien. Ahora bien, en los primeros siglos de la Iglesia, con la muerte y resurrección de Jesús y el anuncio de los apóstoles,
esta elevación a sacramento, cómo se fue realizando, cómo se fue celebrando. Esta es la clave del día de hoy. Vamos a hablar un poquito sobre la historia del sacramento del matrimonio. Pues al principio era considerado como lo estamos considerando hoy, es decir, un acontecimiento natural, un acontecimiento profano, pero con inspiración cristiana, la inspiración cristiana que le hace ser sacramento. Se ajustaba a los usos civiles del tiempo. Pues bien, se admitía pues que el matrimonio se realizara según la tradición, según las costumbres y según los usos civiles pues de aquel tiempo, desde las leyes civiles que se realizaban. Era presidido en aquel tiempo por el padre de familia. El papá de familia presidía en la casa, en el hogar, pues la celebración del matrimonio, con gestos y ritos domésticos, es decir, propios de la casa, del hogar, de la tradición, de la cultura, de los antepasados, y así se realizaba. Bien. Ahora bien, ya hay un gesto y hay un rito bien importante e indicativo, que permanece hasta el día de hoy, que es el papá de familia unía las manos, ¿verdad? Unía las manos derechas del novio y de la novia que iban a contraer matrimonio. Este gesto y este rito está como el fundamento. Bien. ¿En qué consistía entonces? Ya sabemos que es un acontecimiento profano, de acuerdo, pero la inspiración cristiana, ¿en qué consistía? Claro, tenemos pocos documentos que nos hablen al respecto, pero ahí está la carta de Diogneto, por ejemplo, que habla cómo los cristianos se casan como todos. Es decir, siempre. Ahora bien, siguiendo las leyes de Cristo, es decir, con una inspiración cristiana. ¿Y esa inspiración cristiana de qué se trataba? Primero, pues en la casa, en la familia, porque la evangelización era en casas, es decir, en familias, ¿verdad? Y se formaba ahí una casa y escuela de la palabra, y casas iban a evangelizar muchas otras casas, ¿bien? Y así formaban fraternidades y las primeras comunidades eclesiales. Entonces, la inspiración cristiana en la casa consistía en rechazar todos los usos paganos. Es decir, en el momento de la celebración, como acontecimiento profano en una casa, sin inspiración cristiana, se ofrecían sacrificios a los dioses de la familia. Entonces, al ser inspiración cristiana, estas cuestiones pues se rechazan. O también los excesos licenciosos del cortejo nupcial. Había excesos en el comer, en la gula, en la lujuria, había excesos en el alcohol, borrachos por todas partes y demás. Entonces todo eso se rechaza. Bien. Y se acentuaba en los primeros tiempos el gesto de unir las manos derechas de novio y novia, y también se acentuaba el hecho y la realidad de la procreación y de la educación de los hijos. Esto era lo que en semilla teníamos en cuanto a inspiración cristiana. Acontecimiento profano está claro, ¿verdad? Aunque hoy en día no está muy claro, ¿verdad? Porque eso de decir, ¿y por qué casarse por lo civil y casarse por la iglesia? Es decir, ¿no basta con una sola cosa? Y lo civil no vale, no sirve para nada. Es requisito, es requisito para poderse casar, diríamos, de cara a la iglesia, que también pues vamos a explicar pues ahora. Bien, fue San Ignacio de Antioquía, en los primeros años de la iglesia, que invitó, en cierto modo invitaba a casarse con la aprobación del obispo. Entonces, cuando iban a casarse antes, pues era acontecimiento profano, con el padre de familia, en la casa, ritos, gestos domésticos y listo. Pero San Ignacio de Antioquía dijo, no, conviene que tengan la aprobación del obispo del lugar. Bien. Y será Tertuliano el que diga, y es muy importante vincularlo a la Eucaristía, a la misa, ¿verdad? Vincularlo, porque
la inspiración cristiana tiene que verse, tiene que notarse, ¿bien? Y como veremos después con el derecho romano, ¿verdad? Al ser el padre de familia el que hacía este acontecimiento profano, entonces había dudas respecto a la libertad, sobre todo de la novia. ¿Será el padre el que obliga a la novia o no? Y entonces la Iglesia tomó en serio esto diciendo, no, que sea ante un sacerdote, que sea ante el párroco, ya estamos hablando del derecho romano, y así que él pueda ver si realmente hay libertad, y no hay coacción ni obligación. En los siglos IV al XIV y el XV se van delineando poco a poco los elementos de la celebración litúrgica. Y llega a ser, habíamos visto, un acontecimiento profano con inspiración cristiana. Pues hasta el siglo IV ya llega a ser un acontecimiento cristiano en la Iglesia. Antes solamente era inspirado, ahora ya se convierte en un acontecimiento cristiano en la Iglesia. No solo de inspiración cristiana, sino cristiano. ¿Bien? Y todo es con el surgimiento del derecho romano, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que siempre es un acontecimiento profano, entonces tiene que ser según las leyes civiles del momento y del lugar en que se realiza. El derecho romano remarcaba que el matrimonio era válido, era legítimo, si había consentimiento. Y esta va a ser la base de la Iglesia latina, ¿verdad? La actual. El consentimiento. Es decir, el consentimiento es lo que hace el matrimonio. Lo demás quedaba secundario. Es decir, los gestos y rituales de la familia, que eran los anillos, ¿verdad? Los testimonios de uno y de otro que hablaban y lo que fuere, el vestido blanco que se ponía la esposa en la cabeza y después ese vestido se prolongaba, diríamos, en el esposo sobre su hombro, ¿verdad? Todas estas cuestiones son gestos, ritos familiares, etcétera, testimonios del papá, de la mamá, del novio, de la novia, del testigo, del padrino, etcétera, ¿verdad? Estos quedaban ya en segundo plano. Lo importante es el consentimiento. Y esto es lo que ha tomado la Iglesia y lo ha venido pues señalando constantemente. ¿Qué significa consentir? ¿Qué significa consentimiento? Es lo que vamos a ver con el Catecismo de la Iglesia Católica, pero adelantamos. Es decir, tiene que ser libre. No tiene que haber nada que obligue, ni nadie que obligue. Tiene que expresarse la libertad de una forma concreta, real. Y tiene que ser, lo que acabo de decir, real. Real. No fingido. Segundo, primero viene el consentimiento, es lo que hace el matrimonio, por lo tanto el núcleo, y lo más importante es el consentimiento. Segundo, se incluye, se inserta en el acto litúrgico la bendición de la esposa, sobre todo, ¿bien? Después se irá a incluir también una bendición para el esposo, pero en los primeros tiempos solamente era una bendición especial para la esposa. Al principio, y de ahí viene la frase in face ecclesiae, al principio lo hacían en el atrio del templo. Es decir, la bendición se realizaba de cara a la iglesia, en face ecclesiae, y en el sentido literal, ¿verdad? Era fuera, en el atrio, y de cara a la iglesia, ahí venía el obispo o el párroco y entonces daba la bendición a la esposa, ¿verdad? Y hoy ha quedado acuñado eso, casarse in face ecclesiae. Y tercero, había que garantizar la libertad de la esposa. Y para garantizar la libertad de la esposa era muy dudoso que fuera el padre de familia, ¿verdad? Que fuera realmente libre o obligada o coaccionada para casarse, ¿verdad? Y entonces, para
garantizar la libertad de la esposa, se dijo no ante el sacerdote, ante el párroco del lugar, que la conozca, o que haya gente alrededor que conozcan y que declaren verdaderamente una declaración jurada de que sí, es libre y es voluntariamente que ella quiere. Para mí no consta que el papá pues quiera obligarla a casarse ni ninguna circunstancia, y entonces tiene que haber una declaración jurada con firma, sello y todo lo que fuere, ¿verdad? Sobre todo para garantizar la libertad de la esposa, ¿bien? Para garantizar el consentimiento, que sea libre, expreso y real, ¿bien? Y hasta el día de hoy la liturgia tiene como 4 puntos para el matrimonio, para la liturgia, para la celebración litúrgica del matrimonio. Primero, preguntas, ¿verdad? Preguntas que hace el sacerdote. ¿Vienen aquí a contraer matrimonio sin ser coaccionados, libre y voluntariamente? Sí. ¿Quieren vivir unidos, la unidad, y saben que es hasta que la muerte les separe? Sí. ¿Están dispuestos a recibir a los hijos y educarles en la fe según las normas de la Iglesia? Sí. Listo. Estas son las preguntas, ¿verdad? Unidad, fidelidad, indisolubilidad, educación en la fe hacia los hijos. Segundo, es el núcleo de la celebración litúrgica, el consentimiento. Y aquí viene la unión de las manos derechas de novio y novia, y hacen el consentimiento. Después lo vamos a detallar. Tercero, viene y esto ha seguido, la bendición y entrega de anillos. Ya se hace, pues, in face ecclesia, es decir, de cara a la iglesia, no solamente en la casa. Y se termina con la oración de los fieles, orando por ellos. Estos serían los 4 puntos fundamentales de la celebración litúrgica del matrimonio. Entonces, viéndolo así, vemos que los protagonistas de la celebración litúrgica no es el obispo, ni el sacerdote, ni el que celebra, ni testigos, ni padrinos. Los protagonistas son los esposos. Ellos son los que realizan el sacramento, ¿verdad? El sacerdote no es más que un testigo, alguien que garantiza que sí, es real, vienen sin ser coaccionados, que se obligan a educar a los hijos en la fe, a la fidelidad el uno al otro y a la unidad, y simplemente es un testigo más. Pero los que realmente realizan el sacramento son ese gesto y las palabras que se dice el uno al otro. Bien, eso es lo que realiza el sacramento. Los demás simplemente somos testigos. Y claro, un testigo pues privilegiado pues es el sacerdote, porque el sacerdote simplemente expresa, esa expresión de la Iglesia en comunión con su obispo y en comunión con el Papa, ¿verdad? Expresa la Iglesia, testigo de tal realidad. Y se asocia. El sacerdote solamente entra, diríamos, en acción en la oración y en la bendición. Y se refuerza hoy el vínculo entre matrimonio y Eucaristía, y se aconseja que se celebre el sacramento del matrimonio en la Eucaristía, dentro de una Eucaristía, ¿verdad? Claro, todo eso depende de la fe de los que se van a casar, si no tienen, si tienen poca, pero esto ya es una cuestión más pastoral. Bien. Entonces esta es la historia de más o menos del sacramento hasta el día de hoy. Descubramos que el sacramento del matrimonio no es meramente un contrato jurídico, sino un darse mutuamente mediante la ofrenda de sus propias vidas, para así formar un solo cuerpo en Cristo. Yo me doy a ti, y el otro se da así, para una ofrenda de sus propias vidas, para llegar a ser una sola carne, y así ser signo e instrumento del amor de Cristo. De hecho, no se les casa. Hoy en día nuestro vocabulario está mal hecho.
Dice, el padre tal va a casar a... No, el padre no casa a nadie, ¿verdad? Ni el obispo, ni el papa no casa, ellos no casan, ¿verdad? Sino que son ellos los que se casan, ¿verdad? Así como el sacerdote en el sacramento de la Eucaristía, él es el que realiza el sacramento, en el sentido secundario, porque es el Espíritu Santo, ¿bien? Y él dice los gestos, y dice las palabras, pues en el sacramento del matrimonio los gestos y las palabras las dicen los que se casan, no a los que se les casa. Entonces ahí está la clave. Por lo tanto, el matrimonio se funda en el consentimiento de los contrayentes, es decir, en la voluntad de darse mutua y definitivamente el uno al otro, con el fin de vivir una alianza de amor fiel y fecundo. Al ser el matrimonio un estado público de vida en la Iglesia, la celebración del mismo ordinariamente ha de ser pública, ¿verdad? En el marco de una celebración litúrgica, ante el sacerdote, que es testigo cualificado de la Iglesia, testigos, padrinos y la asamblea de los fieles. Por eso, en la Iglesia latina se considera habitualmente que son los esposos quienes, como ministros de la gracia de Cristo, se confieren mutuamente el sacramento del matrimonio, expresando ante la Iglesia su consentimiento. En la liturgia oriental, pues el ministro es el sacerdote o el obispo, pero en la Iglesia latina son los esposos. Bien. En la liturgia oriental lo que hacen es coronar. Primero el ministro corona al esposo y después corona a la esposa en señal de alianza matrimonial. Es decir, les pone una corona, si lo han visto alguna vez por televisión, ¿verdad? Pues así lo hacen ellos. Ahora vamos a ver en el Catecismo de la Iglesia Católica desde el numeral 1625. Ya hemos dicho las preguntas, ¿verdad? Las preguntas que se hacen son bien importantes estudiarlas antes y ser conscientes en ese momento que han de decir la verdad, ¿sí? Si no, engañan, mienten a todos los que estamos allá y mienten y engañan a la Iglesia y a Dios, ¿no? Por eso hay que saber, tener conciencia para participar de una forma activa y responsable en este sentido, ¿verdad? Vienen sin ser coaccionados, sin ser obligados, cada uno viene libre y voluntariamente, no porque alguien le haya dicho o alguna situación, alguna circunstancia, es decir, vienen porque ella está embarazada y entonces no hay más remedio que casarse. No, eso no es válido, eso ya es una coacción, eso ya no es libre y voluntariamente. Bien, y eso es lo que vamos a decir el día de hoy. Preguntas y ahora viene el consentimiento. Lo que decimos, los protagonistas de la alianza matrimonial son un hombre y una mujer bautizados. Por lo tanto, no es obligatorio la confirmación o la primera comunión, pues se aconseja, ¿verdad? Pero no, un hombre y una mujer con el sacramento del bautismo, libres para contraer matrimonio, es decir, que no hayan estado casados antes por lo civil, no tengan alguna circunstancia, no hayan hecho unas promesas o votos de no casarse nunca, libres para contraer matrimonio y que expresen libremente su consentimiento en ese momento. Ahora bien, ¿qué significa ser libre? Nos dice el Catecismo de la Iglesia. Pues ser libre significa no obrar por coacción. Coaccionar es obligar, imponer a alguien algo desde fuera. Entonces eso ya no es libertad. O no estar impedido por una ley natural o eclesiástica. Es que él ha estado casado por lo civil antes y no tiene el divorcio civil, entonces no se puede, ¿verdad? Por ejemplo. O una ley eclesiástica, es que ella ha sido religiosa, ha hecho votos, ¿verdad? Y promesas de no casarse nunca y ahora resulta que quiere casarse, pero sin pedir, pues, nulidad anterior de lo otro, en este sentido. 1626.
la Iglesia considera el intercambio de los consentimientos entre los esposos como un elemento indispensable. Es decir, que no se puede dejar de hacer. ¿Por qué? Porque el consentimiento hace el matrimonio. Si el consentimiento falta, no hay matrimonio. Pero es que ha habido anillos, ha habido palabras, pero ha faltado el consentimiento. Por lo tanto, no hay matrimonio. ¿Y en qué consiste el consentimiento? 1627. Un acto humano por el cual los esposos se dan y se reciben mutuamente. Yo me doy a ti, tú te das a mí. Eso es un acto humano por el cual uno se da, el otro recibe, el otro a su vez se da y el otro a su vez recibe. Por eso se dice así: yo te recibo como esposa, yo te recibo como esposo, es decir, toda la vida del otro. Hay una entrega, una autodonación en el amor al otro. Este consentimiento que une a los esposos entre sí encuentra su plenitud en el hecho de que los dos vienen a ser una sola carne, del Génesis, ¿verdad? Y confirmado por el mismo Jesús. Serán una sola carne, y lo que Dios une, que no lo separe el hombre. Por lo tanto, el consentimiento debe ser un acto de la voluntad de cada uno de los contrayentes. No es un acto de voluntad del papá, ni de la mamá, ni de las tradiciones, ni de las costumbres, ni de las culturas. No, ahí no hay matrimonio. Acto de voluntad de cada uno de los contrayentes. Libre de violencia o de temor grave externo. Ningún poder humano puede reemplazar este consentimiento. Si esta libertad falta, el matrimonio es inválido. No vale. No vale. 1629. Por esta razón, o por otras, como explicaremos otro día en el derecho canónico, por esta razón o por otras razones que hacen nulo e inválido el matrimonio, no lo anulan, ni lo hacen inválido, sino que se dice simplemente, es que ahí no hubo consentimiento, es decir, ahí no hubo nada, por lo tanto ahí no hay matrimonio. Por esta razón la Iglesia, tras examinar la situación por el tribunal eclesiástico competente, puede declarar la nulidad del matrimonio, es decir, ahí nunca hubo nada, es decir, que el matrimonio no ha existido. En este caso, los contrayentes quedan libres para casarse, aunque deben cumplir las obligaciones naturales nacidos de una unión precedente anterior. Bien, esto ya lo explicaremos con el derecho canónico en otros programas. El sacerdote o el diácono, un diácono puede casar, puede casar, ya metí la pata, no puede casar, puede presenciar el matrimonio, porque el matrimonio lo hace novio y novia. El sacerdote o el diácono que asiste a la celebración del matrimonio recibe el consentimiento de los esposos, en nombre de la Iglesia, y entonces da la bendición de la Iglesia. Entonces, si no se recibe un consentimiento de los esposos, pues no puede haber bendición, ¿verdad? La presencia del ministro de la Iglesia, y también de los padrinos, expresa visiblemente que el matrimonio es una realidad eclesial, no social, no jurídica, sino eclesial. ¿Bien? Y lo expresa de una forma visible, porque ahí están, ahí se ven. Y pues hay una diferencia que también hay que saber, es decir, una cosa son los testigos
testigos, de que no obran por obligación, de que se tienen en cuenta de que no ha sido casado antes por nada ni nadie, ¿no? Que no están obligados. Eso lo puede ser cualquiera, aunque no sea un bautizado, aunque sea un ateo, un musulmán, lo que fuera, puede ser testigo y en una declaración jurada tiene que firmar. Y otra cosa son los padrinos, ¿verdad? Los padrinos son aquellos que asisten, y se comprometen, ¿verdad?, a ayudar y acompañar, ¿verdad?, y a ser eso, testigos en el sentido eclesial, han dado consentimiento, y es válido. Por esta razón, la Iglesia exige ordinariamente para sus fieles la forma eclesiástica de la celebración del matrimonio. Entonces, no lo era al principio de inspiración cristiana, pero hoy sí, ¿verdad? La Iglesia exige para sus fieles la forma eclesiástica de la celebración del matrimonio. Y varias razones concurren para explicar esta determinación. Esto es una ley eclesial, ¿verdad? Es una ley de la Iglesia, es la disciplina propia de la Iglesia. Primero, el matrimonio sacramental es un acto litúrgico. Por tanto, es conveniente que sea celebrado en la liturgia pública de la Iglesia. Segundo, el matrimonio introduce en un orden eclesial, es decir, crea derechos y deberes en la Iglesia, entre los esposos y para con los hijos. Tercero, por ser el matrimonio un estado de vida en la Iglesia, es preciso que exista certeza sobre él. De ahí la obligación de tener testigos, ¿verdad? Padrinos. Cuarto, el carácter público del consentimiento protege el sí una vez dado y ayuda a permanecer fiel a él. No, es que nos queremos, yo y él a mí, ¿qué me importan los demás? No, ese sí es un compromiso que tiene que ser sostenido, ¿verdad? Y tiene que ser público, para que así otros pues puedan ayudar a permanecer y hacer real este hecho, ¿verdad? Para que el sí de los esposos sea un acto libre y responsable, y para que la alianza matrimonial tenga fundamentos humanos y cristianos sólidos y estables, la preparación para el matrimonio es de primera importancia. Para que el sí sea acto libre y responsable. A eso tiene que tender toda la preparación. Para que la alianza tenga fundamentos humanos y cristianos, sólidos y estables. Aquí vemos para eso, el por qué. ¿Y por qué la Iglesia tantos requisitos? Para eso, para el bien de ustedes. El ejemplo, la enseñanza dados por los padres y por las familias son el camino privilegiado para esta preparación. Es decir, padres y familias tendrían que ser los que dieran esta preparación. El papel de los pastores y de la comunidad cristiana como familia de Dios es indispensable, es decir, no se puede sustituir, para transmitir valores humanos y cristianos del matrimonio y de la familia. Y esto con mayor razón en nuestra época, en la que muchos jóvenes conocen la experiencia de hogares rotos que ya no aseguran suficientemente esta iniciación. Y concluye así en el 1632. Los jóvenes deben ser instruidos adecuada y oportunamente sobre la dignidad, tareas, ejercicio del amor conyugal, sobre todo en el seno de su misma familia, para que, educados en el cultivo de la castidad, puedan pasar a la edad conveniente de un honesto noviazgo vivido al matrimonio. ¿Bien? Pues esto es el consentimiento y esta es la celebración del matrimonio como una nueva familia, una iglesia doméstica. Vamos a hablar un poquito sobre las palabras que se dicen. Hay varias fórmulas, pero la más adecuada es que ellos, pues con las manos unidas, digan pues las palabras propias del sacramento. Bien,
y no hacer caso, porque hay mucha gente que ve novelas y se cree que el matrimonio tiene que ser así, como en las novelas se ve, y hay alguien que tenga algo en contra y que en ese momento alguien puede decir algo. No, esto es otra cosa distinta. Las amonestaciones en la Iglesia se hacen pues durante 4 domingos antes de la celebración. ¿Qué son amonestaciones? Amonestaciones significan, si alguien sabe de algún impedimento, pues tiene obligación de decírselo al párroco, porque lo que queremos garantizar es el sí de los esposos, ¿verdad? Y que esa alianza tiene que ser para siempre. Bien. Dice el testigo, diríamos, ¿verdad? El sacerdote o el diácono. Así pues, ya que quieren contraer santo matrimonio, unan sus manos. Entonces ahí, ponen la mano derecha, y manifiesten su consentimiento ante Dios y su Iglesia. Entonces dice el novio: yo, dice su nombre, te recibo a ti, dice el nombre de ella, como esposa. Te recibo como esposa y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Y dice la novia lo mismo: yo, su nombre, te recibo a ti, el nombre de él, como esposo, y me entrego a ti. Siempre hay un dar y un recibir, darse y recibirse. Y prometo serte fiel. Fidelidad, ya hemos dicho, que significa el amor humano elevado al amor divino, ser paciente, ser servicial, ser comprensivo, perdonarte siempre, aguantarte, soportarte, sufrirte, excusarlo todo, creerlo todo. 1 Corintios 13, prometo serte fiel, en la prosperidad, es decir, cuando vayan bien las cosas, y en la adversidad, cuando no vayan tan bien, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Este es el consentimiento. Y estas son las palabras del consentimiento. Se tendría que poner el micrófono para que se escuche, ¿verdad? Para que sea público, ¿verdad? Y si es público es para que los otros garanticen, apoyen y ayuden a que sea pues real. En la bendición y entrega de los anillos. Ya hemos dicho que con el consentimiento eso es lo que hace el matrimonio, lo demás es secundario. Dice: el Señor bendiga, dice el sacerdote o el diácono, el Señor bendiga estos anillos que van a entregarse uno al otro en señal de amor y fidelidad. Por lo tanto, ya es el sentido, el significado de los anillos. Es, mira, la señal, el signo del amor y de la fidelidad, lo que se han dicho antes: yo te recibo a ti, tú me recibes a mí, mutuamente, ¿verdad? Esto es un signo que indica lo que las palabras pues han dicho. Por eso se dice: recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, ¿verdad? Muchos añaden en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pero la liturgia no dice eso, ¿verdad? Pero bueno, está bien. Y después viene la bendición y entrega de las arras. Entonces se bendice estas arras, bendice, Señor, estas arras, que tal, entrega tal, y derrama sobre ellos la abundancia de tus bienes. Entonces lo que se dice es: recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. Recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. Bien. Y después viene la oración de los fieles, sobre todo pedir por la Iglesia, por el esposo, por la esposa, bien, y después viene la gran bendición, ¿verdad?, que se recuerda toda la historia de la salvación en el matrimonio, ¿verdad?, la única institución que no fue abolida por el pecado. Se pide por la esposa, se pide por el esposo, bien, y así. Bien, pues así terminamos el día de hoy, la celebración litúrgica del matrimonio. Pues esperemos que pues los que vayan a casarse, no los que el padre vaya a casar, porque el padre no casa ni el diácono tampoco, ¿sí?, pues tengan esta debida preparación. Terminamos con esta oración a la Santa Familia.
Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros confiados nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división, que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, que en este tiempo se nos haga tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén.